Sean muy bienvenidos, amados hermanos. Dios les bendiga. Es un gozo estar en la casa del Señor, adorando al Señor. Esa alabanza que es toda para Cristo. No queremos, hermanos, ninguna gloria para el hombre, sino toda la gloria sea a Jesucristo. Les invito a abrir sus Biblias. Seguimos en nuestra carta a los Filipenses, nuestro estudio. Estamos ya en el capítulo 2. Y los versículos de esta predicación, este mensaje, está en los versículos 14 a 16. El título del mensaje, irreprensibles y sencillos para su gloria. Dice así, hermanos míos, la palabra del Señor. Esta es la inspirada palabra de Dios, inerrante, infalible, autoritativa y toda suficiente. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Oremos, hermanos. Damos gracias, Señor, una vez más por poder estar delante de ti, Señor, a través de tu palabra. Señor mío, nos ponemos todos, Señor, bajo la autoridad de lo que está escrito. Padre, ayúdanos por ese poder que hay en la palabra, a ser transformados, a ser cambiados. Te pedimos, Señor, que tú impartas vida, Señor, a lo que está muerto. Padre Santo, en este texto vemos que tu gloriosa palabra es llamada la palabra de vida. Señor, eso es lo que necesitamos, Señor, eso es lo que queremos. Para la gloria de tu Hijo Jesucristo te pedimos, Señor Padre, que hagas esa transformación en nosotros, dándonos vida, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. El domingo pasado estuvimos aprendiendo nuestro estudio en esta carta de Pablo a los Filipenses que debemos ocuparnos en nuestra salvación, que debemos hacerlo con temor y temblor. Y esto es, hermanos míos, porque asimismo es Dios quien produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ocuparnos en nuestra salvación es crecer en santidad, es parecerse más y más a Cristo, es madurar espiritualmente. Y lo que veremos en los versículos 14 a 16 en esta mañana es que una de las características más importantes de ser espiritualmente maduro es una disminución en las murmuraciones y contiendas en nuestro diario vivir. Crecer en santidad, hermanos míos, es crecer en el carácter cristiano. Y eso da como resultado lo contrario a murmurar y contender. Es decir, que la madurez espiritual podrá verse en nuestras vidas porque produce en nosotros un espíritu de agradecimiento. Y hay paz entre nosotros. Mientras más crecemos en la gracia de Dios, más agradecidos somos en todo en nuestra vida. Mientras más inmaduros permanezcamos, más quejumbrosos y pleitistas seremos en nuestro diario vivir. Y es que, hermanos míos, el mundo que nos rodea alienta y reafirma la inmadurez de un corazón quejumbroso. Todo lo que el impío hace en este mundo está diseñado para hacernos sentir infelices con lo que Dios nos ha dado y con lo que Dios nos ha hecho. Solo basta ver lo que es la mercadotecnia del consumismo. Este mensaje que sin importar lo que tengas, siempre habrá algo más que desear y hasta que no lo obtengas, no serás feliz. Y como no eres feliz, esto te da derecho a quejarte de todo y a contender, a pelear con los que te rodean. Ese es el mensaje de este mundo.
Sin embargo, el Señor dice en estos versículos justo lo opuesto. El quitar de nuestra vida la murmuración y la contienda es primordial, es esencial, es crucial y decisivo para brillar con la luz de Cristo. Uno no puede ser, hermanos míos, un quejón y llevar el evangelio de la gracia brillando en un mundo perverso y maligno como si ese fuera el evangelio. El mundo está sumergido en las sombras más oscuras de las tinieblas y es necesario que el cristiano brille en medio de esa oscuridad. No lo va a hacer con un corazón quejumbroso, murmurador y con contienda. La luz del evangelio resplandece con más fuerza solo en un corazón que se goza en él, solo en un corazón que está satisfecho en él. Un corazón gozoso nunca es un corazón quejumbroso. Dividiremos, hermanos míos, este pasaje en dos partes. La primera parte, punto número 1, estará en el versículo 14, el mandato. Pablo va a dar un mandato a los filipenses y por extensión es un mandato, una orden a nosotros hoy aquí. Punto número 2 estará en los versículos 15 y 16. La meta. Veremos que hay un mandato y que ese mandato persigue algo, busca algo. Esa será la meta. Entonces, hermanos, comencemos en el texto con el mandato, versículo 14. Dice Pablo, haced todo sin murmuraciones y contiendas. La petición que hace Pablo aquí es de carácter obligatorio. Esto, hermanos míos, es una exhortación. Esto es lo que Dios nos manda. Nos instruye Pablo de manera imperativa a hacer lo que aquí dice. Usted debe ir identificando, hermanos míos, conforme vamos avanzando en el estudio de cada carta, de cada libro, como un imperativo nunca es una sugerencia. Esto lo he repetido muchas veces cada vez que vemos un imperativo en la Escritura. No es una opción. Esto no es si tú quieres. El Señor nos exhorta, nos manda. Hagamos esto. Esto es lo que se debe hacer. Es un mandato de parte del Señor. Lo que aquí dice es una característica, mis hermanos, de la vida de aquellos que han sido salvados por el Señor. ¿Y qué es lo que dice el texto? Dice, haced todo. Note cómo la palabra haced va relacionada y conectada con lo que Pablo ha venido hablando. No porque has venido a la salvación por la fe, ahora no hay nada que hacer. Por el contrario, hay mucho más que hacer, porque ahora tienes vida espiritual y hay muchas cosas que el Señor nos manda hacer. Ese hacer, ese ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, esa exhortación que Pablo ha venido haciendo desde versículos atrás, esa vida digna del evangelio, ese ser humildes, ese mirar a Cristo, ese estar luchando y combatiendo unidos por la fe. Todo eso debe hacerse, dice Pablo, de un modo. Y por eso Pablo dice todo, porque incluye todo en la vida, todo lo que Pablo ha hablado y por extensión, cada cosa que el cristiano hace en la vida cristiana, sea el trabajo, sea en la casa, sea en la iglesia, todo eso debe hacerse de un modo, dice Pablo. En toda situación y área en la vida, en el matrimonio, en la crianza de nuestros hijos, en nuestro servicio al Señor, en nuestra labor en el día a día, en medio de días buenos y días no tan buenos, en medio de días no tan buenos y días muy malos, en medio de cualquier aflicción, en cualquier conflicto, en cualquier prueba, en cualquier sufrimiento. Cuando las cosas, hermanos míos, suceden como queremos o cuando las cosas no suceden como nosotros esperamos. Cuando la vida no se ajusta a los tiempos de nuestra propia agenda. Cuando aquellos que nos rodean no son para nosotros o no nos tratan como a nosotros nos gustaría que nos traten. En medio de todo, dice Pablo, hay que hacer esto de una manera. Hay una manera en que hay que hacer las cosas de manera cristiana. ¿Cómo el cristiano hace lo que hace? De esto nos va a hablar Pablo, porque es fácil, hermanos míos, estar felices y gozosos cuando todo sale como nosotros queremos. Pero ¿qué cuando el Señor ha determinado otra cosa? El amor no se prueba cuando todo lo que queremos y pedimos lo recibimos. El amor de hecho se prueba cuando a pesar de que las cosas no salen o no son como a nosotros nos agradan,
seguimos confiando, creyendo y amando, siendo fieles al Señor. Y sobre todo, cuando no murmuramos y contendemos. En medio de todo esto y en todo, estamos siendo, hermanos míos, exhortados por el Señor. ¿A qué cosa? A no murmurar, a no contender. Y es que, hermanos míos, Pablo ve claramente el problema que se suscitaría en Filipos, en la iglesia de los filipenses, si los hermanos continúan con algunas cosas que están sucediendo. Ya hemos citado antes la situación en el capítulo 4 que Pablo nos contará con respecto a Síntique y Evodia. Él quiere poner un alto rápidamente y digan, hey, cuidado, no sigan por ese camino. Hemos empezado a ver en Filipos algunas cosas aquí y allá que llaman la atención de Pablo, y Pablo hace esta exhortación: ocúpense en su salvación con temor y temblor, y hacedlo todo, dice Pablo, sin murmuraciones y contiendas. Ese sin indica la ausencia total y por completo de lo que se dice. En este caso, murmurar y contender. Todo lo que se debe hacer en el Señor, todo en la vida cristiana, debemos llevarlo a cabo sin murmurar y sin contender. Debemos deshacernos por completo del veneno que es para nuestras almas el estar murmurando y contendiendo. Hermanos míos, creo que en lo natural todos aquí estaríamos de acuerdo en que nadie bebería veneno. Sin embargo, ¿por qué murmuramos y por qué contendemos cuando eso es veneno para el alma? El tener un corazón quejumbroso es autodestructivo. El tener un corazón quejón es simple y sencillamente estar bebiendo algo tóxico que va a acabar contigo. Para de hacerlo. Murmurar es una reacción carnal ante aquello que no nos gusta, ante aquello que no se ajusta a lo que yo quiero, a mi voluntad. Es, hermanos míos, la murmuración, algo que Pablo trata de una manera muy profunda en este texto. ¿Qué pasa en realidad con un corazón que tiene el mal hábito de estarse quejando por todo? ¿Qué está sucediendo realmente? ¿Qué hay en la voluntad del corazón, en el corazón de corazones, en el centro de tu voluntad, para que constantemente por tu boca esté saliendo queja tras queja tras queja? Ciertamente la boca habla de lo que el corazón está lleno. Y esto es lo que quiere que Pablo que veamos nosotros. Esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, hermanos míos. El término aquí, murmurar, se puede traducir como gruñir. Esto es protestar gruñendo. ¿Sabe qué es un gruñido? Es el ruido que hace un animal rabioso, un animal furioso. Usted le da la comida al perro y luego vaya y trate de quitársela. Le va a gruñir. Esa es la traducción literal de murmurar aquí. La idea es estarse quejando. La idea es estar reprochando todo. La idea es refunfuñar, rezongar, renegar, ser un quejumbroso, ser un resentido, ser un criticón, que todo le enoja, que por todo protesta, que todo se queja, que todo le molesta. Saque eso de su vida ya. Es autodestructivo. Es autodestructivo. ¿Qué dice Pablo? Ocupaos en su salvación con temor y temblor. Después de que dice estos versículos, todo hágalo sin murmurar y contender. Dedíquese a su salvación y deje de quejarse, deje de murmurar, deje de ser un quejón. En otras palabras, siendo que el contexto es el ocuparse en la salvación, el crecer en santidad, lo que Pablo nos está diciendo, lo que el Señor nos está diciendo es, madure ya, madure. Usted no puede continuar siendo un adolescente malcriado espiritualmente hablando. Madure. La vida es dura, lo es. En este mundo tendráis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. ¿Dónde está tu confianza en el Señor? ¿Dónde está tu confianza en sus promesas, en su amor, en lo que Él ha dicho que hará contigo?
Eso es lo que debe, hermano mío, suplantar la queja. No puede ser que un cristiano a todo le encuentre un motivo de queja. Este, hermanos míos, fue el gran pecado de Israel en el desierto. Este fue el gran pecado de Israel en el desierto. Murmuraban contra Dios. En Éxodo, vemos en el capítulo 15, Éxodo capítulo 15, versículo 24, lo siguiente. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Si usted ha leído ese pasaje, notará que el pueblo de Dios había sido sacado de Egipto con mano poderosa, con grandes milagros, y llegan y no pueden beber el agua amarga de Mara, y entonces empiezan a quejarse. Se quejan contra Moisés, pero no solo eso. No solo se quejan en el versículo 24 del capítulo 15, en el capítulo 16, el siguiente capítulo, versículo 2, dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. O sea, el pueblo se estaba quejando de que el Señor los sacó de la esclavitud de Egipto con brazo poderoso, con grandes prodigios, las 10 plagas, abrió el mar, pero no tiene el poder el Señor para darles de beber o de comer. ¿Dónde está el conocimiento y la confianza del pueblo de Dios, del Dios que los ha salvado? Hermanos míos, y eso es lo que tenemos que preguntar nosotros cuando nos quejamos constantemente. ¿No crees que Dios tiene el poder no solo de haberte rescatado de la esclavitud del pecado y darte vida por su muerte en la cruz, pero ahora te ha dejado desamparado y no sabe qué hacer contigo? Por supuesto que no, hermanos. Él sabe lo que está haciendo. Ahí mismo en el versículo 8, dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones contra él. Cada queja, hermano mío, cada queja, cada murmuración, hermana mía, es algo que Dios no pasa por alto y te escucha. Escucha cómo te quejas, escucha cómo murmuras, escucha cómo contiendes. ¿Y con quién es que te quejas y contra quién es que estás contendiendo? Contra Dios mismo. Es contra Dios. Esa es la realidad. Esta murmuración y esta contienda de manera humana se ve cuando estamos quejándonos y contendiendo, pleiteando con los demás que nos rodean. Pero el problema en el corazón es que tú murmuras, te quejas y contiendes contra Dios. No hay una paz con el Señor. Hay una contienda, la murmuración contra el Señor no le agrada al Señor. No le agrada al Señor. No es como tú, que cuando se queja a tu hijo adolescente, tú dices, ay, pobrecito. No, al Señor no le agrada la queja contra él, la murmuración en su contra. ¿Por qué es que este pueblo está, hermanos míos, aquí en el desierto, de la mano del Señor? Éxodo capítulo 3 nos lo dice en los versículos 9 y 10. Dice el Señor, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Oh, este pueblo estaba esclavo en en Egipto, y se quejaba y clamaba al Señor para que los libere. El Señor los libera y se están quejando. ¿Se dan cuenta del problema, hermanos míos? Este pueblo era infeliz, sea en Egipto, esclavo, o sea libre en el desierto, siendo guiados hasta la tierra prometida.
Eran infelices porque el problema no era algo en el exterior, sino algo en el interior de ellos que lo iban a llevar, no importa a dónde fueran. A donde sea que fueran, no iban a estar conformes, iban a estarse quejando, porque su problema era un corazón quejumbroso, murmurador, que contendía constantemente contra el Señor. Y en el Nuevo Testamento, mis hermanos, en 1 Corintios capítulo 10, Pablo hace referencia a este incidente. En el capítulo 10 de 1 Corintios, dice Pablo a partir del versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, estos son los que estaban ahí murmurando en el desierto, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos, atención, no se agradó Dios. Mismo alimento espiritual, misma bebida espiritual, junto con el pueblo, todos juntos ahí, y dice la palabra de Dios que de la mayoría de ellos no se agradó Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no te agradaste de tu pueblo? Dice, por lo cual quedaron postrados en el desierto, mas estas cosas sucedieron, atención, como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Para que no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Atención 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermanos míos, no es de balde que el Señor haya registrado en la Escritura la queja de su pueblo en el desierto y luego venga Pablo a decir, Corintios, dejen de quejarse. No vaya a ser que pase lo mismo que a nuestros padres que murmuraron contra Dios en el desierto y de los más no se agradó Dios. Y todos estos males acontecieron a ellos a causa de su queja, a causa de su murmuración y su contienda contra el Señor. Hermanos míos, ellos tenían un corazón mal agradecido, ingrato, egoísta e infiel. Y el problema es que lo mismo nos puede pasar a cualquiera de nosotros hoy. Siendo que el Señor nos ha dado todo lo que nos ha dado, siendo que el Señor nos ha rescatado, siendo que el Señor nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, hermanos míos, vemos el plato con maná del cielo y decimos, ¡ay no! Yo quiero carne. Me hubiera quedado yo esclavo del mundo donde yo comía y me sentaba en esas ollas de carne a disfrutar la vida. Eso sí era bueno. No la vida cristiana. No esto. Cuidado, hermanos míos. No vaya a ser que como a el pueblo de Israel en el desierto, nos sobrevengan tantos males por el hecho de estar quejándonos y murmurando en contra del Señor. La voluntad en la carne quiere aquello que no tiene por el simple hecho de no tenerlo, y cuando lo tiene ya quiere otra cosa. Es un cuento de nunca acabar. Lo quiero así, y cuando lo tienes, no, lo quiero de otra manera. Como alguien dijo alguna vez, el pájaro quiere ser nube, la nube quiere ser pájaro. No está conforme, no está contento. La razón, hermanos míos, es que no hay una satisfacción en el Señor. Despreciamos el pan en el plato porque buscamos algo más, porque creemos que nos merecemos algo más. Yo merezco algo mejor, y cuando no hay nada que comer, clamamos al Señor. Clamamos, Señor, por favor. Pero cuando el Señor dice, he escuchado tu clamor, has subido a mí, te voy a sacar de la tierra de Egipto, te voy a llevar por el desierto. No, el desierto no. No, espérate, sí quería yo, Señor, que tú me proveas, pero así no.
Aquí las cosas se van a hacer como yo diga, Señor, déjame darte unas sugerencias, déjame decirte qué me gusta. Hermanos, cuidado con esa actitud en el corazón, cuidado, hermanos míos, con la queja, estas contiendas también. Note que dice, no son dos cosas diferentes y separadas, no es murmuraciones, contiendas, es murmuraciones y contiendas, van de la mano. Estas dos cosas vienen juntas. Siempre donde haya queja seguirá el conflicto. El corazón murmurador y quejumbroso le abre la puerta a la pelea, la discusión, el problema en la vida. Si quieres eliminar las contiendas, las discordias, echa fuera de tu vida la murmuración y la queja. Siempre que haya un problema, hermanos míos, podemos rastrear el inicio, el origen de ese problema en un corazón quejumbroso. Siempre. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Seguramente alguien se quejó. Seguramente hubo una queja, esa murmuración, ese gruñir, se fue convirtiendo y transformando hasta que explotó en un problema. ¿Por qué? Porque le estás diciendo al Señor, no, Señor, así no. Aquí las cosas se hacen como yo quiero, como yo digo. Corazones quejumbrosos, mal agradecidos, son al final de cuentas, hermanos, corazones idólatras. Adoramos algo que no es Dios, porque si adoráramos a Dios, al Dios de la Biblia, estaríamos satisfechos con el Dios de la Biblia. No necesito más, solo necesito a Cristo. Hermanos, la exhortación es deshacerse de los pleitos, de las discordias, echar fuera de nuestra vida las disputas. Deja de estar peleando, deja de murmurar, madura y quita de tu vida todo esto, porque es desagradable al Señor tu Dios. Es desagradable. Esto es lo mismo que decir, hagamos todo en armonía, amablemente, pacíficamente, de manera dócil, servicialmente, con gentileza, con una actitud afable, siendo corteses, mansos. Todo esto comienza con un corazón agradecido. Hermanos míos, seamos agradecidos, seamos fáciles de amar para los demás. El carácter áspero, arisco, tosco, rudo, brusco, nace de un corazón ingrato, egoísta, inmaduro, terco y rebelde. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo podemos nosotros echar fuera de nosotros esta murmuración y contienda, esta queja constante? Hermanos míos, se hace siendo agradecidos con lo que el Señor ha hecho por nosotros. Se hace como dice Pablo en el capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es gozarse en Dios, en quién es Él, en qué ha hecho por ti. Nadie que confía en el amor de Dios se queja contra el Señor. El que se queja contra el Señor es porque no confía en Dios. La murmuración y la contienda es poner en duda, en tela de juicio, el amor de Dios por ti. Tú que te dices cristiano, antes de quejarte, mira la cruz. Mira quién fue clavado en esa cruz. El santo Hijo perfecto de Dios, sin pecado. El que es manso y humilde. Él fue clavado en la cruz, sin merecerlo, para salvar a pecadores que no lo merecen, y Él dio su vida en esa cruz. ¿No has visto la cruz? ¿No conoces la cruz? ¿No sabes la historia? ¿No te han dicho? Molido fue por nuestros pecados. Afligido Él y abatido, dice la Escritura, Isaías capítulo 53, no abrió su boca. Él no se quejó. Para salvarte a ti, Él no se quejó. Él fue molido, Él fue transgredido, y como oveja delante de sus trasquiladores, fue al matadero y enmudeció, dice la Escritura. Y vuelve a decir la Escritura por segunda vez, no abrió su boca, no murmuró, no protestó, no se molestó, no dijo, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Enmudeció como cordero y al matadero fue llevado. Porque nuestro Cristo, hermanos míos, vio más allá de la cruz, vio más allá del sufrimiento,
vio más allá de la tumba, vio más allá de la muerte. ¿Qué dice, hermanos míos, el capítulo 12 de Hebreos? Que debemos correr esa carrera con paciencia, la vida cristiana, puestos los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Que por el gozo puesto delante de Él, subió a la cruz. ¿Pero de qué gozo me habla, Señor? Es la cruz, es la muerte. Sí, pero Jesús puso sus ojos más allá de esa cruz, viendo el resultado, viendo el producto, viendo el fruto que esa cruz y esa muerte, la muerte suya, iba a traer. Y se gozó en ver que te iba a salvar a ti. Se gozó en ver que pecadores como tú y como yo no iban a acabar en el infierno, aunque Él tuviera que dar su vida. Y cuando tú ves todo esto, cuando tú estás viviendo tu vida cristiana, y dice Pablo, hagan todo sin murmuración ni contienda. Vean la cruz de Cristo, ¿qué les pasa? ¿De qué se quejan? Aquel que nos dio y no escatimó a su Hijo, ¿no nos dará también con Él todas las cosas? Eso es Romanos capítulo 8. Ese es el enfoque, hermanos. ¿Te das cuenta que no tiene sentido para el cristiano estarse quejando de lo que vive en la vida? Como que estuviera igual que en el mundo, que no tiene salvación, que no tiene esperanza, que no tiene un padre, que no tiene quien lo cuide, lo proteja, quien lo guíe, quien lo guarde, quien lo sostenga. De ese entiendo la queja. De ese lo entiendo. Lo que no entiendo es que cristianos, con todo y haber sido rescatados y haber sido comprados con la sangre de Jesucristo, la preciosa sangre de Jesucristo, se quejen. Y queja, y queja, y queja. Hermanos míos, la realidad es que esta exhortación que hace Pablo, dicho en términos coloquiales, hermanos, es que nos hace falta que nos bajen los humos. Nos subimos mucho y nos quejamos a cada rato, como si el Señor no fuera el Señor, nosotros fuéramos el Señor y Él fuera nuestro sirviente. Cuidado, hermanos. Debemos cambiar esa actitud en nosotros. El cristiano que no encuentra gozo en el Señor, el que no encuentra gozo en la cruz del Calvario, hermanos míos, la realidad es porque se esfuerza en no encontrarlo. He llegado a la conclusión y estoy convencido que para no encontrar gozo en Cristo, siendo que tú dices ser cristiano, es porque te esfuerzas en no encontrarlo. En verdad. Es rechazar aquello que el Señor ya ha hecho, aquello que el Señor ya te ha dado, precisamente para que te regocijes en Él. Precisamente el Señor lo ha hecho para que tú te goces en Él. Ha hecho tantas cosas en tu vida. ¿Qué ha hecho el Señor por ti y para ti? Comenzando con la salvación. No te vas a ir al infierno. Tus pecados te son perdonados en Él. Y todo lo demás es extra. Todo lo demás es añadidura. Todo lo demás, hermanos míos, el Señor no está obligado a darte nada. Nunca lo ha estado, nunca lo estará. Y sin embargo, porque Él es bueno, porque Él es generoso, porque Él es bondadoso, nos da todas las cosas. Quisiera que vayamos, hermanos míos, a 2 de Samuel, capítulo 12. Quiero mostrarles algo muy interesante aquí. En el Salmo 51, versículo 12, David dice, Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. ¿En qué contexto lo dice? Mientras usted va a 2 Samuel capítulo 12, escuche esto. David está pidiendo perdón porque él le falló al Señor. ¿Y de qué manera? Se metió con Betsabé, se llegó a Betsabé, va a terminar matando a su esposo Urías, asesinato y adulterio. Y el profeta Natán lo amonesta. Cuando esto sucede, David escribe el Salmo 51 clamando por misericordia. Y es interesante que él dice, devuélveme el gozo de mi salvación. David entendía que había algo en su corazón que no estaba funcionando bien. Y eso era el hecho de que él había perdido la capacidad
de gozarse en su Señor. Porque si él se estuviera gozando en su Señor, no tiene que ir a buscar nada en ninguna otra parte. Él estaba bien, él estaba sirviendo al Señor, estaba haciendo la obra del Señor. Y lo que vemos en 2 de Samuel, hermanos, es precisamente, en el capítulo 12, es precisamente esta exhortación que le hace Natán. Tal vez usted conoce la historia, quizá no. Pero note esto, dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Natán va a ser una historia, va a ser una parábola, si usted desea llamarla así, para que David entendiera algo. Dice, el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y el hombre rico, no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre. La tomó, quiere decir, hermanos míos, que la robó, se la quitó. Y entonces dice, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Con esta historia, Natán amonesta a David y le hace ver el gran mal que hizo, la perversidad de lo que había hecho. Pero Natán no para ahí, hermanos. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Y atención que aquí es donde esto conecta con nuestro tema de murmurar, contender, no gozarse en el Señor. Dice el Señor, le está hablando Dios a David directamente a través de Natán. Yo te ungí por rey sobre Israel. Y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Note lo que está diciendo Dios a David. Yo te di, 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 y te habría seguido dando mucho más. Versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Esa es la clave, hermanos. ¿Cómo llegó David a esto? Porque tuvo en poco todo lo que el Señor le había dicho. Porque tuvo en poco la palabra del Señor. Porque tuvo en poco quién era Dios. Y dijo, oh no, voy a hacer algo más. Porque esto no me es suficiente. Quiero también a esa mujer. Hermanos, ahí está el origen de todo el problema en esta situación con David. Hay muchos factores. ¿Qué hacía David ahí cuando debía haber estado en la guerra? Y podemos buscar muchas otras cosas que dijo, mira cómo todo esto orilló a David a llegar a este gran mal. Pero en su origen, el Señor le dice a David cuál fue el problema. A pesar de que te di todo, tuviste en poco mi palabra. Ese fue el verdadero problema. Hermanos míos, y esto, de nuevo, nos amonesta a nosotros. ¿En qué estima tienes la palabra del Señor? ¿Cuánto es para ti la palabra de Jehová? ¿O tú como David la tienes en poco? Sí, eso dice el Señor, pero no, mira, yo le voy a hacer así. Sí, eso dice el Señor, pero ¿sabes qué? Yo mejor de esta manera. Sí, el Señor ha dado, ha bendecido, sí, pero yo quiero esto. Hermanos míos, mucho cuidado con tener en poco la palabra del Señor. Ahora, hermanos, ¿para qué todo esto? ¿Para qué echar de nosotros la murmuración y la contienda? Esto que acabamos de ver, hermanos, de dejar de murmurar y contender, y la gravedad que es estar murmurando y contendiendo, tiene una meta, tiene un para qué. Y esto es lo que va a decirnos
Pablo a continuación. Punto número 2 en esta mañana, la meta, versículos 15 y 16. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, dice Pablo, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Note esto, el versículo 12 fue el mandato que empieza con obediencia. Eso lo vimos el domingo pasado, obediencia. Vimos también ahí el ocuparnos de nuestra salvación. Continúa Pablo escribiendo y dice ahora en el 14 que debemos hacerlo todo sin murmurar y contender. Todo eso es parte del mandato, hermanos. Ahora, en estos versículos, en el versículo 15, en el versículo 16, lo que veremos es este objetivo que persigue el cristiano cuando se esfuerza por echar fuera toda murmuración y contienda. Vimos una petición, pero ahora vamos a ver el propósito, vamos a ver el para qué. Y este para qué, hermanos, esta meta o este objetivo está dividido en 3 diferentes cosas. Note cómo dice Pablo, ¿para qué? De nuevo, note ese para qué. Esa palabra es una preposición, para. Esa preposición implica que hay un objetivo, que se ha dicho algo y ese algo va a producir otra cosa. ¿Qué es lo que va a producir? Dice, para que sean irreprensibles. ¿Usted había pensado en eso? ¿Usted había pensado que dejar de ser quejumbroso, a la larga, usted va a estar trabajando y creciendo en ser un hombre, en ser una mujer de Dios, un hombre de Dios irreprensible? Si usted domina su lengua, usted domina su boca, lo que sale de ella, poco a poco la obra del Señor irá cambiándole y usted será una persona, un cristiano, una cristiana irreprensible. Eso es lo que dice la palabra, irreprensibles. La idea aquí es vivir alejados de toda inmoralidad, lejos de las obras de la carne, aquellas obras que hemos visto ya en Gálatas capítulo 5, versículos 19-21, en otros mensajes. Todas las obras de la carne deben estar lejos del cristiano. Lo que vemos aquí, hermanos míos, es que esta murmuración, esta contienda, es la puerta de entrada a muchas cosas que son desagradables al Señor. Lo que vemos aquí, hermanos míos, es que de esa semilla de la queja y el pleito en el corazón del creyente puede crecer el árbol de la carnalidad, cuyos frutos son las obras de la carne. Así es esto. Dios no puede ser burlado, dice la Escritura, aquello que sembrares, eso también cosecharás. Corazón quejumbroso, quejón, peleonero, altanero, eso va a dar su fruto. Contiendas, envidias. Debemos eliminar, hermanos, la queja y el pleito para que poco a poco crezcamos en ser irreprensibles. Pero también dice sencillos, no solo irreprensibles, pero debemos ser personas sencillas. El cristiano debe caracterizarse por ser una persona sencilla. Ahora, ¿qué significa esto en el texto? Esto significa ser puros en inocencia. No tener malicia, no tener maldad. Nuestras intenciones no son dobles. No somos manipuladores, no tenemos ira, somos benignos. La palabra usada aquí, hermanos, para sencillos o puros, se refiere a en la antigüedad estos metales preciosos que no estaban mezclados con nada, como el oro y la plata. Lo que pasaba es que algunos comerciantes las mezclaban con otro tipo de metales, sin embargo los querían vender como puros, obviamente para tener una ganancia mayor. Esto es engaño. Y el Señor nos dice, no, cierre la boca, deje de quejarse, deje de estar contendiendo, ocúpese en lo que se tiene que ocupar, su salvación, su santificación, servir al Señor. Hágalo sin queja, hágalo siendo agradecido. ¿Y sabe qué? Poco a poco el Señor desarrollará ese carácter manso, esa irreprensibilidad, esa sencillez de carácter. Dice además,
hijos de Dios sin mancha. Cuando vivimos, hermanos míos, de tal manera que vamos echando fuera de nuestra vida la murmuración y la contienda, eso es la prueba de que somos hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque los hijos del mundo se quejan de todo. No hay nada de lo que no se quejen. Vivimos en un tiempo y en una generación donde todo les molesta, todo les ofende, todo les lastima, todo es queja. Todo es queja. Y sin embargo, los hijos de Dios están llamados a vivir de manera diferente. Hemos sido limpiados de la mancha del pecado. Somos hijos de Dios sin mancha, dice la Escritura. Hemos sido perdonados y tenemos nueva vida en Cristo. Nuestro Padre es Dios y Él es el que está a cargo de nosotros. No hay razón, hermanos míos, para quejarnos. Y eso debe ser puesto en práctica en nuestra vida. Desarrollar el carácter irreprensible, sencillo, un hijo de Dios sin mancha. Todas estas cosas, hermanos, murmuraciones, quejas, pleitos, ingratitud, egoísmo, obras de la carne, el pecado, el siempre querer que se haga nuestra voluntad, el siempre envidiar lo que otro tiene, el siempre estar molesto por las circunstancias de la vida, son la marca distintiva de los hijos del mundo, de los hijos de desobediencias, pero no debe ser la marca de los hijos de Dios. De hecho, hermanos míos, debemos ser tan diferentes de los hijos de este siglo, que Pablo dice en este versículo, segundo objetivo, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Pablo dice claramente, esta generación, este mundo, este siglo, es maligno y es perverso. Eso sí o sí, de eso no hay duda. Y el que lo niegue simplemente es porque no quiere ver, es ciego. Vivimos en un mundo maligno y perverso. La perversidad va más allá, hermanos míos, de nuestra imaginación. Mientras usted está durmiendo tranquilo en casa, gloria a Dios, podemos decir que en paz nos acostamos y en Él descansamos. Él nos tiene. Mientras usted está tranquilo durmiendo, en esta misma ciudad está ocurriendo una serie de pecados que usted no quiere ni imaginarse. Probablemente muy a la vuelta de su casa, probablemente el que está viviendo al lado de usted no lo sabe. Vivimos en un mundo perverso. Y luego, ¿qué pasa? Que cuando sale una noticia y esto sucedió, dice uno, ¡ay, cómo! No, ¿cómo? Ese es el mundo en el que vivimos. Por la gracia de Dios, es que no nos enteramos de toda la maldad y toda la perversidad que existe alrededor nuestro. Y eso es por la gracia de Dios. En su amor Él nos protege, guarda nuestras mentes. Y gloria a Dios por eso. Pero debemos entonces hacer algo, hermanos míos, no solo decir, estamos viviendo en una generación maligna y perversa. Pablo nos dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La idea aquí, hermanos míos, es que nuestro testimonio en el mundo debe compararse o debe ser igual a una luz en medio de la oscuridad, a una lámpara en medio de las tinieblas, a una estrella brillante en medio de la noche oscura. Esa es la manera en que el cristiano debe vivir. Todo esto, hermanos míos, comienza dejando de quejarse y murmurar y contender y pelear y ser egoístas. Y vivir de manera irreprensible, sencilla, hijos de Dios sin mancha, brillando la luz del Evangelio. Imagínense, si somos quejumbrosos, peleoneros, egoístas, demandando que se cumplan nuestras órdenes, ¿cómo podríamos entonces testificar del Señor de toda gracia, que es lento para la ira y grande en misericordia, que hace misericordia a millares? Es incongruente, hermanos. Este siglo, esta generación maligna y perversa, Pablo se refiere aquí a las personas impías, a las personas mundanas, sin salvación, a los no creyentes. En su tiempo, los filipenses estaban sumidos en una sociedad que, si bien no es exactamente la misma sociedad en la que vivimos hoy, pero la maldad y la perversidad en el corazón del no creyente es la misma. Es exactamente la misma. Ellos viven así, desordenadamente, los que no conocen a Dios, los que no tienen salvación, los que viven sin esperanza en este mundo. Una vida desordenada.
familias desordenadas. Es un caos. Uno no les encuentra ni pies ni cabeza a sus situaciones. Pero el cristiano no puede vivir así. Ellos viven sin temor de Dios, pero nosotros temerosamente en el Señor. Ellos viven sin salvación, pero nosotros tenemos la esperanza ciertísima de nuestra vida eterna en Cristo. ¿Qué pasa si ellos miran a un cristiano y no ven diferencia? Hermanos míos, entonces, si no pueden ver una diferencia, si lo único que ven es lo mismo, tienen todo el derecho, y es lógico concluir que ellos digan, la fe cristiana no hace ninguna diferencia. Pero la verdad, hermanos, es que los que tienen fe en Cristo son diferentes. Hay una diferencia, no son iguales a los del mundo, son distintos. Si alguien entra, hermanos, por las puertas de nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Trinidad, debe de ver gente que es diferente a la gente del mundo. Debe haber gente diferente. Si no ve gente diferente y alguien me dice, todos los domingos aquí, y lo mismo que hay aquí adentro, allá afuera, es igual. No hay ninguna diferencia. Oh, hermanos, entonces trabajamos en vano. Entonces la fe es vana. Entonces estamos en un problema. Y somos los más dignos de conmiseración, dice Pablo. Es decir, que nos deben tener lástima. Porque creen en un Cristo que resucitó, creen en un Cristo que los salvó. ¿Y dónde está la salvación? ¿Dónde está la diferencia entre estar en el mundo y estar en el cuerpo de Cristo? No hay ninguna, hermanos, pero verdaderamente, dice Pablo, Cristo resucitó. Y esa es la evidencia más grande de que el sacrificio que Cristo hizo en esa cruz fue acepto al Padre, lo levantó de los muertos y seguimos a un Cristo vivo. Nosotros no adoramos a un Dios muerto, Él está vivo. Y los vivos tienen un Dios vivo. No puede ser, hermanos míos, que lo mismo que hay en el mundo haya en la iglesia. Todo aquel que entra a la iglesia de Cristo, y hablo específicamente de nuevo de nuestra congregación, pero obviamente esto aplica a toda congregación que se diga cristiana. Debe haber una diferencia, la manera en que hablamos debe ser diferente, la manera en que nos relacionamos debe ser diferente, en aquello que pensamos, en cómo nos vestimos, con qué música adoramos, lo que predicamos, la seriedad y reverencia que damos al Señor, cómo le amamos, la preeminencia e importancia de su palabra. Todo debe ser algo que no se ve hoy en el mundo. Que no se ve hoy en el mundo. Si alguien viene y encuentra en esta iglesia algo que es igual que en el mundo, tenemos que sacarlo de la iglesia. Porque este es el pueblo de Dios. Y lo que hay entre el pueblo de Dios no es igual que en el mundo. Es diferente. Es completamente otra cosa. Qué triste es entrar, hermanos míos, a iglesias que dicen ser cristianas y ver que todo se parece al mundo. Hablan como el mundo, se visten como el mundo, adoran con música del mundo, predican con sabiduría del mundo, piensan como el mundo, copian todo lo del mundo. Hermanos, no nos engañemos y digamos las cosas como son. Es que son del mundo, esa es la realidad. No son de Dios, no pueden ser de Dios, no hay manera. Es una contradicción en sí misma. Los del mundo hacen las cosas del mundo, pero los hijos de Dios, las cosas de Dios, a la manera de Dios. ¿Qué tan marcada es la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del mundo? Dice Pablo, son como luminares. Son como luminares, son como una lámpara encendida en medio de la oscuridad más profunda. La idea aquí es ser tan diferente como la luz y las tinieblas, como el día y la noche. Ellos van a la izquierda, nosotros vamos a la derecha. Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 5, versículos 14 a 16, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Así de diferente es el cristiano del mundo. Y en cada generación, hermanos, en cada momento, en cada época, en cada tiempo, hay ciertas cosas que el mundo promueve con más fuerza y ataca al cuerpo de Cristo con mayor violencia. Y es ahí en donde está nuestro llamado como iglesia a hacer frente a las tinieblas que quieren cubrir al pueblo de Dios y brillar con más fuerza.
Todo el consejo de Jehová ha sido dado para que el cristiano lo viva y resplandezca con la luz de Cristo. Pero hay ciertas cosas, hermanos, de nuevo, que dependiendo de la generación, el momento, la época, la moda, en donde los cristianos tienen que apuntar como con un rayo láser y decir, esta luz de Cristo tiene que brillar con más fuerza en esto. ¿Y qué podríamos decir nosotros en nuestra época, en nuestra generación, en nuestro tiempo, en lo que estamos viviendo en el día a día? Hermanos míos, estoy convencido de que lo que más se está atacando hoy es a la familia. Es a la familia. Una aplicación de este texto particularmente al hecho de que la familia es el blanco de ataque preferido ahora por el enemigo, es esta. Hermanos míos, resplandecemos como luminares en el mundo cuando decimos y afirmamos firmemente, el hombre es hombre y la mujer es mujer. Y un hombre nunca va a ser una mujer y una mujer nunca va a ser hombre. Y si un hombre dice es que me siento mujer, me identifico como mujer. Mira, tú te puedes identificar con un caballo si quieres, pero no eres un caballo. No importa lo que digas, no lo eres. Hermanos míos, somos y resplandecemos como luminares en el mundo cuando sostenemos que el matrimonio es entre un hombre y una mujer exclusivamente. No hay otro tipo de matrimonio, no existe, es una falacia, es una mentira. No existe. Hermanos míos, resplandecemos como luminares en el mundo cuando sostenemos que la única forma de vivir juntos es casándose. Es la única cosa que el Señor dice. No hay me voy a juntar, no hay voy a probar a ver cómo me va. Nada de eso. Es casándose. Delante de la ley civil y delante de Dios. Y varones, eso empieza con ustedes. Es con ustedes que empieza. Pero qué vergüenza, hermanos míos, es saber que hombres proponen a mujeres. No nos casemos, vivamos juntos nada más. Qué vergüenza. El problema, hermanos míos, no es que esto ocurra. El problema es que ocurre entre supuestos hijos de Dios. A mí no me sorprende, hermanos míos, ni nadie está sorprendido que dos homosexuales quieran casarse. A mí eso no me sorprende. Es lógico, los deseos de su carne buscan hacer. Los deseos de su padre, el diablo, dice la Escritura, buscan hacer. Eso no es sorprendente. Lo que sorprende es que un hombre cristiano no quiera casarse con una mujer cristiana. Oh, eso sí es sorprendente. Eso mi mente no lo concibe. ¿Cómo? En el mundo se entiende, pero no entre cristianos, hermanos míos. Somos luminares y resplandecemos con la luz de Cristo en medio de la oscuridad cuando defendemos el diseño original. El hombre como cabeza de su familia y la mujer como su ayuda idónea. Así está escrito. Y el mundo puede decir lo que sea, y la época puede decir lo que quiera, y los expertos pueden hablar lo que les plazca, pero la Escritura dice, el hombre, el esposo es la cabeza de su familia, y la mujer es su ayuda idónea. Eso es lo que está escrito. El hombre para amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó y dio su vida por ella. Para proteger y proveer a su familia, a sus hijos. Y la mujer para estar amorosamente sujeta y respetar a su marido. Hermanos míos, es muy fácil hacer una exhortación a los hombres y decir, hermanos, pónganse las pilas, hermanos, despiértense, espabilen, sacúdanse, abran los ojos, pónganse a hacer lo que tienen que hacer. Amén, es necesario. Pero, amadas hermanas, también es necesaria una exhortación para ustedes. Porque en el mundo en que vivimos, parece que ya nadie puede decir nada acerca de las mujeres. Oh, el feminismo ha entrado a la iglesia. No, ellas jamás tienen pecado. Y no, hermanas, la Escritura nos manda, tanto a hombres como a mujeres, a hacer cada uno su rol en el Señor. Resplandecemos como luminares en un mundo oscuro, hermana mía, cuando te sujetas y respetas a tu marido como la Escritura lo demanda.
¿Cómo le hablas a tu marido? Respétalo. Hónralo. Es tu marido. Los hermanos aquí están diciendo amén en sus mentes, pero no quieren decir nada porque no vaya a ser que... ¿Qué dijiste allá en la predicación? Hermanos, es que es lo que la Escritura manda. Del mismo modo, hermanos, que hay una exhortación para nosotros como hombres de amar, cuidar, proveer, esforzarnos por nuestras familias. Hermanas, también ustedes son exhortadas por la palabra para amar, honrar, respetar a sus maridos en sujeción a ellos. Ahora, hermanos, tengo que hacer una aclaración muy importante aquí. Hay muchos hombres que quieren ese respeto. Hay muchos hombres que desean que se les honre así, quieren esa sujeción, pero no son maridos. Es un chiste, ¿verdad? Es una broma. Si no eres marido, esa sujeción y respeto que te debe la mujer con quien estás, no la debes tener. No estoy diciendo con esto que lo debas irrespetar, no debes irrespetar a nadie. Pero esa sujeción y respeto especial para con un marido, su nombre lo dice, un marido, eso es lo que dice la Escritura. Mujeres, sujetaos a vuestros propios maridos. No está casado. No esperes sujeción. Es eso lo que te da el hecho de ser cabeza de tu hogar, que estás casado, que tienes una esposa, que tienes una familia, que tienes hijos. Entonces, hermanos y hermanas, nosotros brillamos con la luz de Cristo, resplandecemos como luminares en este mundo oscuro, cuando tenemos en orden estos roles, cuando tenemos en orden estas cosas en nuestro hogar. ¿Qué va a pasar cuando queramos ir y efectivamente brillar la luz de Cristo y del Evangelio en otro lugar? Y nos dicen, espérate. Sí, mira cómo llevas tu casa. ¿Tú de qué vienes a hablarme? Hermanos, y no es que uno no pueda decir, pero es que el Señor, amén, lo podemos decir. Pero el efecto que esto tiene en un inconverso es diferente cuando nota que ni tú vives lo que dices creer. Es un efecto completamente diferente a cuando dices, bueno, la verdad es que aunque no me gusta lo que me dice, veo cómo vive. Y el inconverso sabe en el fondo, ojalá yo pudiera tener ese orden en mi hogar. Pero bueno, no me tocó, así será. Resplandecemos, hermanos míos, como luminares en este mundo cuando hacemos crecer y criamos a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Enseñándole a nuestros hijos varones a ser hombres y a nuestras señoritas, a nuestras hijas a ser precisamente eso, señoritas. Decoro, prudencia, decencia. Hombres están educando a sus hijos, enséñenlos a proteger a las mujeres. Señoritas, aprendan a tener respeto por los hombres. Somos luminares, hermanos míos, en este mundo cuando enseñamos a nuestros hijos a ser respetuosos con los adultos, a honrar a los ancianos. Todo este tipo de cosas, hermanos, que tienen que ver con la familia, es donde hoy nos toca brillar como luminares en el mundo con más fuerza. No en que en otras cosas no debamos, pero esto con mayor fuerza, porque el ataque viene hacia la familia. Somos luminares, resplandecemos como luz de Cristo en este mundo, cuando decimos no al aborto, sí a la vida. No al homosexualismo, no al transgenderismo, no al LGBTismo, no al machismo, no al feminismo, sí al cristianismo, sí a lo que la palabra de Dios dice. ¿Cómo podrían hacer esto, hermanos míos, los filipenses? Porque la manera en que los filipenses tendrían que hacerlo también nos corresponde a nosotros hoy. El versículo 16 da la clave. Asidos de la palabra de vida. Ahí está la clave. Asidos de la palabra de vida. Asirse significa agarrarse, aferrarse, retener, sujetar, sostener. La Nueva Biblia de las Américas traduce sosteniendo firmemente la palabra de vida. La Nueva Versión Internacional dice manteniendo muy en alto la palabra de vida. La palabra de vida, hermanos, se refiere aquí al Evangelio, específicamente al Evangelio. Claro que por extensión podemos hablar de toda la palabra escrita, pero en el contexto en que Pablo habla, está diciendo específicamente el Evangelio de Jesucristo. Así es como dejaremos
toda queja, así es como dejaremos las contiendas, así es como seremos irreprensibles y sencillos, así es como seremos hijos de Dios sin mancha, así es como seremos la luz en medio de una generación en tinieblas, manteniendo, hermanos míos, firmemente y en alto el Evangelio. Esto es retener las buenas nuevas. Sostener el Evangelio en alto es agarrarse firmemente a él. Lo que significa que no lo alteramos, no lo cambiamos, no lo modificamos, no le quitamos, no le ponemos, no lo hacemos más digerible para el inconverso, no lo adaptamos, no lo domesticamos para que no se ofenda a nadie. Porque un evangelio que no ofende a ninguno no puede salvar. Y el evangelio que nos salva no es el evangelio de Cristo, porque el evangelio de Cristo efectivamente salva. El evangelio aquí, hermanos, es llamado la palabra de vida. Qué hermoso es eso. Este mensaje que predicamos es el mensaje de vida, la palabra de vida. ¿Por qué? Porque es el único que puede producir vida. Usted puede leer todos los libros que hay en el mundo, pero hasta que no lea la Biblia y hasta que no venga a creer el Evangelio, usted seguirá muerto. Usted puede tener muchas ideas en la cabeza, mucha información. Usted puede ser un erudito en las cosas del mundo. ¡Wow! Tener un doctorado, un PhD, como se dice en inglés. Suena más alto, ¿no? Un PhD. ¿Y qué? Hasta que no vengas por el Evangelio a creer en Cristo y este libro que está vivo no te dé vida, tú sigues muerto, con una cabezota, pero muerto, en delitos y pecados. No sirve de nada, no sirve para absolutamente nada si no es en Cristo. Es a través del Evangelio que Dios concede vida eterna, perdonando pecadores que se arrepienten. Dios obra a través de su palabra. Esta idea, hermanos, de ser asidos, de estar agarrados, en realidad va en dos sentidos. Por eso es que algunas traducciones, como la Reina Valera, dice asidos, agarrados, mientras que otras dicen sosteniendo, manteniendo. ¿Cuál de las dos es? Son las dos al mismo tiempo, hermanos. La palabra de vida nos sostiene mientras la sostenemos. Es la misma idea que vemos en los versículos 2 y 13. Nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor porque Él produce en nosotros el querer como el hacer. Nosotros trabajamos porque Él trabaja, es lo mismo. Nosotros agarramos y levantamos firmemente el Evangelio, porque el Evangelio nos agarra a nosotros. Va en ambos sentidos. La idea aquí, hermanos, es muy hermosa. La manera en que Pablo quiere que tengamos esta imagen, esta idea de lo que está sucediendo en cuanto a significado. El cristiano lleva como una antorcha que resplandece con una luz increíble. Esa antorcha es el Evangelio, es una lámpara, es lo que es en realidad. Esa lámpara es lo que vemos en la Escritura cuando dice lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Así va el cristiano caminando por este mundo y no suelta esa lámpara, no suelta esa antorcha, esa luz, que si la suelta se pierde, no sabe dónde está. Y nosotros vamos en este camino que es la vida cristiana, rumbo a la salvación, siendo guiados por la luz de esa antorcha, de esa lámpara, y diciéndole a otros, hey, sigamos esta luz, que esta luz nos lleva a la salvación. Esa es la idea que está diciendo Pablo. Así es como van a resplandecer la luz como luminares, como hijos sin mancha, irreprensibles y sencillos. Asidos, agarrados, levantando el Evangelio. Eso es lo que predicamos. Y último objetivo, con esto cierro. ¿Para qué? Dice Pablo, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Qué dice Pablo aquí? No solo el impacto que va a tener el Evangelio en el mundo por nuestro testimonio como hijos de Dios sin mancha, pero hay otra cosa más que tiene que ver con el día postrero. Y es esto, en el día de Cristo. Esta es la segunda venida de Cristo. Esto de lo que nos ha hablado Pablo ya en los versículos 10 y 11, en donde toda rodilla se doblará de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Él es el Señor. De eso está hablando Pablo. El día que Jesús venga, ¿sabe una cosa? Yo quiero gloriarme de que ustedes llegaron al cielo. Yo quiero gloriarme de esto y no pensar que todo lo que hice, todo el esfuerzo, todo lo que trabajé fue en vano.
Eso le está diciendo Pablo a los hermanos en Filipos. Hermanos míos, y ciertamente es lo que todo predicador, todo pastor, todo maestro de la palabra le debe decir a su congregación. Que el trabajo de uno no sea en vano. Que crezcan, que maduren, que busquen al Señor, que levanten en alto la luz del Evangelio. Para que un día, ese día postrero en que Cristo vuelva y toda gloria y honra sea dada a Él, uno pueda gozarse de ver otros hermanos ahí. Y no por el contrario decir, ¿y qué pasó con aquel? ¿Y qué pasó con este? ¿Y dónde quedó ese? Se quedaron en el camino. No supieron asirse a la palabra de vida. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Y esta parte, hermanos míos, el querer gloriarse, se traduce como estar gozoso, estar satisfecho, sentirse feliz. De ninguna manera esto quiere decir que él va a recibir gloria. No, eso es lo que significa. Pablo ya nos ha dicho en 1 Corintios capítulo 10, versículo 17, que el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que Pablo no está diciendo para que ese día también me reconozcan a mí. Pablo sabe que en ese día toda la gloria y honra son para Jesucristo. Y él mismo se postrará ante su Señor. Pero qué hermoso es saber, dice Pablo, que todo este esfuerzo, mis prisiones, todos los sufrimientos que Pablo pasó, todo esto de llevar el Evangelio a diferentes lugares, levantar iglesias, sirvió de algo. No fue en vano, no fue desperdicio. Los hermanos no lo tomaron a la ligera, no lo desperdiciaron, sino que se abrazaron al Evangelio. Esto, hermanos míos, que vemos aquí es el llamado que tenemos como iglesia, amados hermanos. Y nada de esto se puede hacer primeramente sin estar en Cristo y estar en el Evangelio. Nada de esto se puede hacer en las fuerzas de uno. De hecho, si alguien no está en Cristo y escucha estas cosas, claro que van a decir, esta gente está loca. Y es lo que dice la Escritura, que para el hombre natural estas cosas son locura, porque han de discernirse espiritualmente, pero no tienen espíritu para discernir. De tal manera, hermanos míos, que si nosotros realmente deseamos, queremos, como cristianos que somos, ser esos luminares que brillen la luz de Cristo en un mundo oscuro, ser irreprensibles y sencillos para su gloria, tenemos que aferrarnos al Evangelio de Jesucristo. Y si no estás tú en Cristo, si no has venido a la fe, si no te has arrepentido de tus pecados, que sea hoy el día. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven para el perdón de tus pecados, decídete dejar tu vida atrás y venir a seguir a Cristo, que solo Él tiene palabras de vida eterna. Solo Él puede dar vida. Solo su Evangelio es la palabra de vida que puede dar vida a lo que está muerto. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos exhortas y nos mueves, Señor, a amarte cada día más. Ayúdanos, Señor, a no tener un corazón, Señor, quejumbroso contra ti, un corazón, Señor, que contienda contra ti, sino por el contrario, que podamos, Señor, crecer, madurar en nuestra santificación, Señor, como tu Hijo Jesucristo, el cual no abrió su boca, el cual se entregó a sí mismo, Señor, y enmudeció. Padre Santo, que podamos ser irreprensibles y sencillos en un mundo y una generación perversa y maligna, Señor. Pero como luz resplandecer con tu luz, Señor, para que muchos otros vengan, Padre, a la salvación, así como nos salvaste. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.